vamos a dar comienzo a esta clase que se llama Prácticas de color, explorando posibilidades creativas. Ante todo me quiero presentar. Hay mucha gente que me conoce acá, pero también hay gente que se acercó por primera vez a compañía, así que voy a hacer una mini introducción. Mi nombre es Cintia Besancini, yo dirijo actualmente el taller Compañía de Mosaicos, Artes y Oficios, un taller que tiene como técnica principal de exploración y de enseñanza el mosaico, pero también tratamos de abordar otras técnicas, otros lenguajes, ¿no? Estamos ampliando nuestra propuesta y ya hace tiempo que estamos con esta propuesta ampliada. Y un poco esta clase tiene que ver con mostrarles un poco esas otras cosas que pueden venir a aprender acá, además del mosaico, ¿sí? El color es algo fundamental, ya sea cual sea la técnica que elijamos para expresarnos, ¿sí? O sea, es algo como un denominador común, un elemento fundamental en el lenguaje visual. Por lo tanto, la idea era compartirles un poco de todo esto. La disertante en este caso va a ser Alejandra Di Lorenzo, que ahora le voy a dar la palabra. Y más tarde vamos a tener la participación especial de Alejandra Martín, que muchos de ustedes, quienes vienen del mundillo del mosaico, la deben conocer. Quienes no, bueno, ya cuando lleguemos a la parte donde va a aparecer Ale, les voy a hacer una pequeña introducción para que sepan de quién hablamos, ¿sí? Así que bueno, creo que no me queda nada más por decir, solo eso, que mantengan silenciados sus micrófonos a la espera del final si es que tienen alguna duda, ¿sí? Así que, Ale, todo tuyo. Bueno, eh, bueno, como dijo Cintia, estamos acá en compañía tratando de incorporar nuevos talleres. Uno va a ser el mío, que es el taller de arte visual, y por eso hoy está la propuesta de esta clase sobre el color. Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen. Yo estudié Bellas Artes en la Escuela Manuel Belgrano y en la Porelidiano Pueyrredón, y me especialicé en ese momento en pintura. Después estudié en el Taller Sur con el artista argentino Alberto Del Monte, donde recibí una formación de la escuela constructiva que tiene que ver con el artista uruguayo Torres García. Así que, bueno, me dediqué a la pintura y me dediqué a las clases de historia del arte también. Y con el tiempo me empezó a interesar la cerámica, estudié cerámica también, y ahí pude aunar un poco lo que es las técnicas de modelado con pintura también. O sea, mezclé cerámica y pintura. Y por ahí voy, ¿no? Pero bueno, la enseñanza es una cosa que la vengo trayendo desde hace años, y bueno, y aquí estoy con esta clase acerca del color. Así que, bueno, voy a comenzar entonces a compartir pantalla para dar inicio a esta clase. Todos pueden ver la portada que dice color. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase con las prácticas de color. Que no quiere decir que vamos a hacer unas prácticas, sino que voy a hablar acerca de los puntos principales de la teoría del color, y después, bueno, cómo uno puede llevarlo a lo que sea contenido sobre el color, que no es específicamente de la pintura, que como les dije en principio era mi especialidad, sino que también puede llevarse al diseño, al mosaico, hasta incluso a la iluminación en un escenario. O sea, el color lo abarca todo. Bueno, y entonces damos inicio. Voy a achicar yo acá el panel con los participantes, pero sepan que al final
van a tener la posibilidad de hacer las preguntas que quieran, porque yo lo armé de acuerdo a lo que a mí me parecía importante, pero este es un tema que es muy amplio y que da para muchas inquietudes, entonces al final de la clase van a tener la posibilidad de preguntar. Bueno, el color es algo que lo percibimos todos a través del sentido de la vista. El color es energía y el color en sí no existe, se produce por un efecto de la luz, que la luz es energía que tiene ondas lumínicas y nosotros captamos esas ondas lumínicas que se refractan y se reflejan sobre una superficie y nuestra retina los va a traducir de acuerdo a esas ondas lumínicas con el color. Las ondas lumínicas son muy amplias, pero las únicas que son visibles van a ser las que están entre los 400 y 700 u 800 milimicras. Menores de los 400 son los rayos ultravioletas. Mayores de los 800, de los 700 son los rayos infrarrojos, que nosotros no los podemos captar. Bueno, acá en esta imagen podemos ver las ondas lumínicas arriba, en el panel de arriba, ven que hay un marco desde los 400 hasta los 800. Abajo hay un pigmento, porque vamos a ver que los colores con que se trabaja en pintura son los pigmentos, y en el lado derecho tenemos cómo esa luz es refractada sobre las superficies y después refleja el rayo, que es el que nosotros captamos. En este caso, llega la luz con sus distintos haces de color, la superficie los absorbe, algunos, y otros no, otros los refleja, y ese que refleja es el que nosotros captamos. En este caso es un ejemplo de cómo podemos percibir el color azul. Entonces, vuelvo a repetir, el color es luz. Si no hubiera luz, no podemos captar el color. Esta se refleja sobre una superficie que en nuestra retina va a dar el color azul, el color rojo o el color verde. Bueno, fue Isaac Newton, en 1666, quien estudió esta luz blanca, esta luz que al pasar por un prisma se descomponía en 7 colores, que son los colores del arco iris. Pero posteriormente, en 1860, Charles Young fue quien estudió más allá esta luz blanca y proyectó haces de luz y investigó esta síntesis del color luz, ¿no? Que es la síntesis aditiva. Él probó y vio que no era necesario tener los 7 colores del arco iris reflejados para crear la luz blanca, sino que con los 3 colores, un azul intenso, un rojo intenso también y un verde, son los que al unirse, al sumarse, daban esta luz blanca. Él lo llamó a estos colores primarios, pero estos son los colores primarios del color luz. El color del pigmento que nosotros conocemos es el que se llama síntesis sustractiva. ¿Por qué? Porque nosotros al mezclar los colores primarios, que son los colores puros, vamos quitando luz y entonces llegamos al negro total. Entonces, la síntesis aditiva es la que agrega luz. La síntesis sustractiva en el color es la que le quita luz al color. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo de Monet. Los pintores impresionistas fueron los que más investigaron el color, porque salieron a pintar al aire libre. Antes la pintura se hacía dentro del estudio, con bocetos. En cambio, los impresionistas salen al aire libre y van a probar cómo la luz incide en los objetos. Y por eso muestro esta serie de obras, que hay un montón, que es sobre la Catedral de Rouen, pintadas por Monet. Monet trató de realizar la fachada de esta catedral en distintas horas del día y cómo la luz incidía en esa fachada y cómo cambiaba el color de acuerdo a los rayos de luz. Entonces tenemos fachadas que son más frías, fachadas que son más cálidas, como por ejemplo con la luz del atardecer, las sombras que se vuelven más violetas o más azuladas, de acuerdo a cómo esté la luz en ese momento.
Para estudiar el color, se realizó el círculo cromático, se organizó en forma más sistemática para poder aprovechar, digamos, estos estudios del color y lograr así hacer investigaciones con los pigmentos. Estoy hablando acá de la síntesis aditiva, cuando trabajamos con los pigmentos, ¿no? Y entonces vamos a tener el círculo cromático compuesto por los colores primarios, que son el amarillo, el rojo y el azul, que los vemos en el centro de este círculo. Y después tenemos de la mezcla de los dos primarios los colores secundarios, que son del amarillo y el rojo el naranja, del amarillo el azul el verde y del azul y el rojo el violeta. Ahí tenemos los colores secundarios. Bueno, pero dentro de este círculo cromático vamos a ver una gran variante, ¿no? Que van desde los colores cálidos, que va del amarillo al rojo violeta, y del otro lado, del lado izquierdo, tenemos los colores fríos, que van desde el amarillo verdoso hacia el azul, azul violeta. Todo esto es relativo, porque los colores siempre vienen acompañados de otros colores. Entonces, de acuerdo a cómo se dispongan, y ahí está lo importante, vamos a tener la sensación que nos produce el color, porque el color es una sensación. Bueno, acá tenemos también círculos en donde están mezclados con el blanco, es decir, se busca la luz, y del otro lado, los colores que se mezclan con el color más oscuro, con el negro, y cómo van produciendo esa luminosidad o esa opacidad del color. Entonces acá lo que podemos ver es que un color tiene distintos matices. Aparte del color, del tono propio del color, hay una diferencia de amarillos, hay una diferencia de rojos, hay una diferencia de colores naranjas. Y vamos a ir directamente, para no estar con tanta teoría, viendo obras, un poquito haciendo un pasaje en la historia del arte. Este es un pintor francés, Géricault, donde vamos a ver cómo es la función del color, porque no hay que apegarse, yo siempre digo que no hay que estar pensando tanto en conocer las teorías del color, sino hay que aprender las teorías, hay que conocer sobre este funcionamiento del color para poder aplicarlo con un sentido. Fíjense esta obra de Géricault de 1822, se llama La Loca, y para expresar ese estado alterado de la conciencia, esa enfermedad, podríamos decir, Géricault utilizó básicamente el color amarillo. El color amarillo y el color negro. Ustedes saben que cuando se mezcla el amarillo con el negro, se altera completamente el color, porque se hace, vira al verde, o sea, se modifica el color y se apaga, pierde toda su intensidad, toda su brillantez, y se vuelve verdoso. El color del veneno, podríamos decir, de la intoxicación, es un amarillo verdoso, ¿no? Entonces, él utiliza estos amarillos con negro para representar a esta mujer que está enferma. Entonces, hay que conocer acerca del uso del color para poder utilizarlo con un sentido. En este caso yo estoy mostrando las pinturas, ¿no? Fíjense, Delacroix es otro artista francés que se va a impactar mucho con la pintura de Géricault, lo va a influenciar muchísimo, y bueno, y pinta esta obra muy conocida de Delacroix, que es La barca del Dante. Y Delacroix también va a investigar sobre el color. En ese momento, en el 1800, estaban las teorías de Chevreul, que hablaba de cómo utilizar el color, cómo eran los colores complementarios, cómo impactaban. Era un químico y físico, Chevreul, y todos los artistas utilizan, digamos, su manual como para saber utilizar el color. Bueno,
A Delacroix le gustaba mucho el color y los colores complementarios, es decir, los colores que estaban opuestos en el círculo cromático. Y no le gustaban los colores grises, porque decía que el gris era un color que le quitaba vida. Es decir, el gris es un neutro, vamos a partir desde ahí, pero que él decía que los grises le quitaban vida, que eran como vampiros que le quitaban vida a los colores. Entonces, prefería más los colores con mucho contraste. Incluso acá no se percibe bien, pero en esta obra, que por ejemplo vemos los náufragos en el agua, dicen también que el color de estas pieles va en una gran variedad de tonos de amarillos, verdosos, azulados, porque ya están mostrando esa carne, ese cuerpo prácticamente sin vida, sin oxígeno. Contrastan mucho con las pieles de los cuerpos que están arriba de la barca. Bueno, otro artista que experimentó mucho con el color fue William Turner, que es un artista inglés, también de 1800, donde lo que va a hacer va a descomponer prácticamente la forma y sus paisajes se van a volver en llamaradas de colores. Pinta mucho el Támesis con el fuego, con esos vapores que largan las locomotoras, pero lo que a él le impactaba era ese remolino de color que genera una sensación en la vista. Después van a venir los postimpresionistas como Cézanne, y Cézanne también va a ser un artista que va a pintar al aire libre. Uno de sus temas preferidos va a ser esta, la montaña de Santa Victoria, que hay miles de versiones, donde él va a estudiar el color yuxtapuesto. ¿Qué quiere decir esto? El color puesto al lado del color. Vieron que yo les dije que el color es relación, no existe el color en sí, sino el color en forma de lo que está rodeado en su entorno. Entonces, Cézanne va a utilizar esas pequeñas pinceladas que parecen biombos, que avanzan y retroceden, pero con distintos matices. Miren la montaña, por ejemplo, que está llena de esas pinceladas cortitas que van entre los azules y los violetas, y eso va generando el volumen de la montaña. Bueno, también tenemos a Monet, Claude Monet, que va a ser un artista impresionista, que también va a estar dedicado al estudio del color, que es el que vimos al principio con la Catedral de Rouen, ¿no? Bueno, acá el color, como todo impresionista, va a trabajar al aire libre, va a buscar esas sensaciones atmosféricas, es decir, cómo el color a la distancia se diluye y el color que está en primer plano toma más intensidad. Entonces ahí da una sensación de profundidad, sin utilizar la perspectiva, sino simplemente por el color. Y tenemos otros artistas, acá yo puse a Georges Seurat, pero también está Signat, que van a ser dos artistas postimpresionistas, es decir, después del impresionismo, que van a investigar muchísimo sobre el color. También van a utilizar las teorías de Gevrol que nombré al principio, pero llevándolas a su máxima consecuencia. Y acá él lo que hace va a ser la técnica, podríamos decir, del divisionismo, donde acá las pinceladas no van en variantes de matices como hizo Cézanne, sino que lo que va a hacer es poner el color y que el ojo haga la mezcla. Es decir, si yo quería lograr un violeta como los que está logrando en esta atmósfera, en este paisaje de Gravelines, no sé cómo se pronuncia en francés, pero estos colores violáceos, ¿cómo los lograba? Poniendo azules, pinceladas muy pequeñas de azul y pinceladas muy pequeñas de rojo. Y entonces el ojo va a ser la mezcla del color violeta. Si yo quería lograr un verde, ¿qué hacía? Ponía pinceladas muy pequeñas de amarillo y muy pequeñas de azul, y el ojo automáticamente veía la mezcla en la retina del color verde. Porque nuestra percepción capta
esos pequeños tonos y automáticamente los va a realizar esa mezcla. Bueno, vamos a ver que también el color, el estudio del color cumplió un papel fundamental en la escuela de Bauhaus. Estuvo Itten, que escribió un libro sobre el color, que es muy interesante, porque hizo todo una relación Itten del color y de la sensación, aparte de la simbología, porque él estudiaba mucho sobre las culturas orientales. Y Paul Klee fue también uno de los pintores que estuvo en la escuela de Bauhaus. La escuela de Bauhaus es una escuela que se abrió en Alemania y se cerró con el nazismo en 1930, pero que incluía talleres de diseño de todo tipo. Y ahí estaba el taller de color. Bueno, Paul Klee fue uno de ellos que enseñó el color, por eso hay cuadernos con sus investigaciones acerca del color. Fíjense acá, hay una obra de él en tonos azules, en una paleta armónica, ¿no? Porque estamos viendo distintos tipos de colores azules. Bueno, vamos a ir, como es muy cortito el tiempo, vamos a ir a las cualidades que tiene el color. El color tiene tres cualidades esenciales, que son el tono, el valor y la saturación. Estas son las propiedades esenciales. Como tono entendemos el color en sí. El rojo es un tono, el amarillo es un tono, el violeta es un tono. Ahora, cada tono tiene matices, porque hay diferentes rojos, hay diferentes amarillos, hay diferentes verdes. Entonces, el tono o la croma tiene distintos matices. Otra propiedad es el valor. El valor tiene que ver con la luminosidad, si el color es más luminoso o menos luminoso, o si está mezclado con el blanco o con el negro. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, la obra que mostré de La Loca de Géricault? Era un color dominante con más o menos luminosidad. Eso tiene que ver con el valor. Después tenemos la saturación, y acá es un poquito más complicado explicar qué es la saturación. La saturación es el grado de pureza que tiene un color. Mientras más puro es el color, es más saturado. Mientras más diluido, mezclado, ya sea con otro color, ya sea con blancos, con negros o con grises, pierde su saturación, pierde su grado de luminosidad. Entonces, cuando decimos que un color es desaturado, quiere decir que el color no es puro, que estuvo mezclado con otros colores. Ahora vamos a ver algo importante, que es, como les dije antes, uno de los profesores también de la Bauhaus, que fue Joseph Albers, que creó un programa de educación artística. Primero lo dio en Bauhaus, pero después, cuando se cierra y se cierra la escuela, se va a Estados Unidos. Bueno, ahí profundizó con su programa de educación y él habla de que el color siempre es en relación a su contexto. No podemos hablar categóricamente de un color que es así, porque todo depende de sus relaciones. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el color. Una relación es por armonía y la otra relación es por contraste, que están también muy relacionadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos círculos cromáticos y nos habla de qué tipo de armonía yo puedo elegir a la hora de realizar una obra. Por ejemplo, yo puedo utilizar colores complementarios, ¿no? Que son los que están opuestos en el círculo cromático. Al rojo, su opuesto es el verde. O, por ejemplo, del azul, su opuesto es el naranja. O del amarillo, su opuesto es el violeta. Después puedo elegir tríadas, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá en el círculo se arma un triángulo equilátero. Entonces yo tengo también tres colores que puedo utilizar formando esta tríada. También puedo elegir colores, en vez de que sea el opuesto, colores adyacentes, es decir, del verde, no el rojo que es el opuesto, sino el rojo
más azulado, el azulado y el rojo azulado, ¿no? O por ejemplo puedo elegir, acá tengo un cuadrado, puedo elegir 4 colores que estén equidistantes en cada lado, ¿no? En este caso está el verde, el azul, el rojo y el amarillo. O puedo elegir colores como en este que se forman en un rectángulo, o los análogos, que son los que están al lado del círculo cromático. Es decir, que cuando yo voy a realizar una obra, tengo que elegir qué tipo de paleta quiero utilizar, pero para elegir la paleta tengo que entender qué estoy usando, por qué estoy eligiendo esos colores. Por ejemplo, si yo quiero una paleta más armoniosa, voy a elegir colores análogos, colores que están al lado del círculo cromático. Si yo quiero elegir una paleta de colores más vibrantes, más chocantes, voy a elegir colores complementarios, porque están opuestos, ¿no? Bueno, acá lo vemos más claro. Por ejemplo, las distintas selecciones. Como ven en el segundo círculo del medio están los análogos. Abajo tenemos una tríada de colores primarios. Después, arriba, a la derecha, tenemos colores complementarios. Pero esos son como los más básicos. Nosotros podemos utilizar tríadas distintas, ¿no? O, por ejemplo, en el primero, donde predomina un color, como por ejemplo en el primer círculo que predominan los rojos, ¿no? Entonces, es importante ir explorando y la ejercitación, las prácticas que yo realice sobre el color, me van a ir dando la fuerza expresiva de ese color y es donde yo voy a poder seleccionarlos, porque si no los conozco y no sé cómo interactúan entre ellos, no voy a poder seleccionar una paleta adecuada para mi color. Acá tenemos una obra de un artista uruguayo, Joaquín Torres García, que justamente va a utilizar esta tríada que yo les dije de colores primarios. Fíjense cómo se potencian estos colores entre sí, porque son colores puros, o sea, colores que están saturados, y el enlace para que no choquen tanto lo va a dar el blanco, fíjense que están colocados sobre un fondo blanco, y el negro, que funciona como línea, ¿no? Entonces, hace al margen de que él utiliza toda una simbología en esta partición, estos colores entonces están colocados entre sí con un borde negro y sobre un fondo blanco. Acá tenemos a su discípulo, a su alumno, José Gurbich, que miren cómo va a utilizar esta misma tríada, pero aparte del blanco y del negro que había utilizado Torres García, él le va a agregar el gris. Y se acuerdan que yo les dije que Delacroix no quería los grises porque dice que son vampiros de los colores puros. Bueno, muchas veces son vampiros, pero otras veces el gris ayuda a hacer un pasaje, ayuda a hacer de puente entre estos colores. Y fíjense la diferencia entre el uso de estos colores primarios, bien vibrantes, bien intensos y con todo su poder expresivo, a estos que también son colores primarios, pero que están no con tanta intensidad, porque fíjense que el rojo está más desaturado, el azul está más desaturado, y encima le agrega un gris. O sea que yo puedo elegir una tríada de colores primarios, pero de acuerdo a cómo los relaciono entre sí, y si agrego colores neutros como el blanco y el negro, esa tríada va a cambiar. Y mi mensaje, obviamente, va a ser distinto, ¿eh? Entonces, por eso es conveniente practicar. Bueno, acá tenemos una obra de Paul Klee, el que yo les dije que había trabajado en Bauhaus también con esos cuadernos de color, y él hizo muchas experiencias sobre color y alentaba a sus alumnos a hacer estas experiencias también, de ir relacionando los colores entre sí para ver cómo funcionan. Porque podemos ver en esta obra, por ejemplo, que predominan los colores cálidos, cómo él utiliza los colores fríos, los colores azules, más intensos, menos intensos, en áreas más grandes, en áreas más chicas, para crear esto que exaltar, digamos, para crear una disonancia dentro de los cálidos. Bueno, acá tenemos lo que se llama complementario dividido. Vieron que yo les dije que el amarillo
su complemento es el violeta. Pero yo puedo tomar el azul violeta y los dos azules que están opuestos, que están al lado del azul violeta, digamos, que es este violeta más magenta, podría decir, y el otro que se le llama cian, ¿no? Entonces, ahí yo no logro un complementario completamente exaltado, sino que lo que estoy haciendo es como apaciguarlo, esos complementarios. Fíjense acá en esta obra de Van Gogh, cómo utiliza en este nocturno esos colores complementarios divididos, para no usar exactamente el amarillo y el violeta, sino que usa los adyacentes del círculo cromático para lograr este clima nocturno. Bueno, ahora vamos a ir viendo entonces los contrastes. Los contrastes que yo les dije, había forma de relacionar el color por armonías o por contrastes. Es muy parecido también, ¿no? Acá tenemos los contrastes de colores, que son cuando yo utilizo todos los colores y están los primarios, los secundarios o los terciarios. Fíjense en esta naturaleza muerta, volvemos a tener la tríada, ¿no?, de colores primarios que están asociados o relacionados entre sí con blancos y negros. Gonzalo Fonseca fue un pintor, discípulo también de Torres García. Después tenemos los contrastes de claros y oscuros, es decir, cómo funcionan los colores de acuerdo a su grado de luminosidad. Yo puedo realizar una obra con un contraste lumínico muy fuerte. Fíjense, acá tenemos esta obra de Paul Klee, cómo se destacan los colores luminosos en contraste con los colores oscuros. Después tenemos los contrastes por temperatura. Yo puedo hacer contrastes de cálidos, contrastes de fríos, más luminosos, menos luminosos, más intensivos, menos intensivos, o un contraste frío-caliente, que era lo que habíamos visto también en una obra. Fíjense acá, tenemos por ejemplo este contraste de temperatura dado en la obra de Monet como ejemplo, que son los nenúfares, ¿no? Como yo les decía, puedo hacer más intensos o menos intensos los azules, incluso él acá agrega el blanco como punto de llamada de atención. Bueno, después también tenemos los contrastes por complementarios, ¿no? El rojo es el complemento del verde, el amarillo del violeta, el naranja del azul, y de acuerdo a cómo estén en intensidad, van a ejercer su fuerza expresiva. Por ejemplo, acá tenemos en esta obra de Van Gogh, esta obra yo no la conseguí en su color tal cual, porque si no perdía calidad, pero el rojo es bien rojo y los verdes son bien verdes, entonces hay un contraste bien presente en esta obra de Van Gogh. Y después, bueno, como saben, Van Gogh es el que utiliza los amarillos, es amante de los amarillos, así que siempre va a estar presente su complementario, que es el violeta, que está dado en las sombras. Bueno, el contraste simultáneo. ¿A qué se refiere el contraste simultáneo? Es a lo que yo les decía en un principio, que tiene que ver con la relatividad de los colores. Porque si yo, por ejemplo, tengo un color rojo y al lado pongo un gris, que el gris pareciera que no tiene sonido, el ojo automáticamente va a crear su complementario, que es el verde. Entonces, si no está dado el verde, lo va a buscar y lo va a crear con algún color que sea lo más neutro posible. Ese es el contraste simultáneo. El contraste cualitativo tiene que ver con la cualidad del color, con esa saturación también, si es más luminoso o menos luminoso. Fíjense acá en esta obra de Paul Klee, cómo estos colores saturados, el rojo y el amarillo, que están en un entorno menos saturados, se destacan, llaman muchísimo la atención, y justamente lo que hacen es de atractivo visual para el ojo, porque si no la obra quedaría muy monótona, ¿no?, si yo no pongo un tono disonante. Y el contraste cuantitativo tiene que ver con la cantidad, con las áreas, porque los colores tienen peso. Por ejemplo, el amarillo es un color muy luminoso y muy vibrante.
Entonces, para equilibrarlo en un área, yo tengo que poner un color menos luminoso, como puede ser el azul o el violeta. Entonces, voy a poner el área que es más luminosa en menor proporción y el área que es menos luminosa, como los azules y violeta, en mayor proporción. Fíjense que acá en el círculo cromático está dado el amarillo en menor proporción, el naranja en menor proporción, y los colores que son más oscuros en mayor proporción para poder equilibrar. Porque si no, si todo estuviera puesto, imagínense una balanza con los pesos, ¿no? Si yo pongo un amarillo en la misma proporción que el azul, un color compite con otro y entonces no permite lograr un equilibrio. Por eso la práctica en el uso del color es tan importante, porque ahí yo me voy dando cuenta de los pesos. Fíjense que acá en la barra que tenemos arriba, a la izquierda, el amarillo es 3 veces más luminoso que el violeta. Entonces, ¿qué pasa? El área que va a ocupar el amarillo tiene que ser menor que las 3 áreas que va a ocupar el violeta. ¿Se entiende? Para poder equilibrar. Y así también con el naranja y el azul, y el rojo y el verde, que tienen como la misma intensidad, sí pueden ir un 50 y 50. Por eso acá en la derecha hay una cuadrícula que marca una regularidad con este damero entre el rojo y el verde. Pero ¿qué pasa? En una obra, si yo lo utilizo 50 y 50, no es atractivo. Entonces tengo que, de alguna manera, quebrarlo. De alguna manera hacer el rojo más intenso y el verde menos intenso, o jugar con las áreas mayores y menores para lograr, como en este caso, una disonancia, una llamada de atención. Bueno, ahora vamos a ver entonces el tratamiento del color, porque el color tiene distintos tratamientos también. Yo lo puedo aplicar en forma de manchas, utilizando matices, lo puedo aplicar en formas planas, netas, donde no hay claros y oscuros, o lo puedo aplicar en formas transparentes. Este es Emilio Petoruti, un artista argentino, donde realiza el uso del color con distintas formas y tratamientos. Acá hay una obra de Paul Klee también con transparencias. O, por ejemplo, en esta, donde no juxtapone, es decir, no pone un color al lado del otro, sino que lo superpone. Por ejemplo, él, para lograr estas obras que parecen también como pequeños mosaicos, utiliza un plano de color y arriba le agrega esos cuadraditos, esos pequeños planitos de color que parecen puntos, y entonces el color va a vibrar de otra manera, porque no es lo mismo juxtaponer que superponer. Bueno, vamos a ir al color denotativo, que es otra característica del color, y connotativo. ¿Qué es esto del color denotativo y connotativo? Denotativo es lo que denota, es el color que se utiliza cuando hace referencia a algo real. Por ejemplo, el pasto verde, el cielo azul, la calle gris. Y connotativo es cuando yo no lo utilizo con ese criterio. Por ejemplo, acá los árboles están representados con rojos, con violetas, los cielos también. O por ejemplo, en el caso de Picasso, que en la etapa azul y en la etapa rosa no usó el color connotativo, porque fíjense que acá las pieles son azules y en el otro lado las pieles son rosas. Entonces ya no lo usó como es en la realidad, sino que él le da un carácter simbólico, es denotativo. Y nos vamos a la simbología del color, porque el color, como les dije, es una sensación, pero también en cada cultura va a cumplir un valor simbólico. Sabemos que el blanco es la pureza, es el sonido ilimitado, es la paz, ¿no? Es lo puro. El amarillo es lo vibrante, es lo cálido. Para la cultura china el amarillo tiene que ver con la realeza. El naranja también es un color que transmite mucha energía,
mucha calidez porque se asocia al fuego. Y ni que hablar del rojo, que es la pasión, es la sangre. En China, por ejemplo, el rojo tiene que ver con la buena suerte, con la boda, con la prosperidad. El verde tiene que ver con la esperanza, con la frescura, con la calma. El azul también es calma, y si es un azul oscuro es la profundidad, y si es un azul claro tiene que ver con más dinámico, porque se acerca a la luz. Bueno, y ni que hablar de los lilas, de los violetas, de los morados, que tienen que ver, bueno, asociado mucho a lo místico, a lo religioso, pero también tiene que ver con la calma, la tranquilidad, con la suavidad, ¿no? Y el negro es como el silencio eterno, bueno, relacionado al luto, pero también tiene que ver con lo elegante, ¿no? Con la fineza, y más si es brillante. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora va a hablar Cintia, que les va a mostrar, y después yo culmino con este artista, con Henri Matisse. Ale, Dejo de compartir. compartir. Ahí vamos. Bueno, ahora entonces vamos a pasar al aporte que Alejandra Martín nos hace a esta clase, ¿no? Ella nos grabó unos videos muy interesantes que son los que yo les voy a compartir ahora. La idea era que pudiera estar acá presencialmente, pero bueno, por motivos de clases, digamos, es que tenemos un material grabado por ella donde nos va a hacer su aporte sobre su mirada del color, puntualmente en su labor que tiene que ver con el mosaico. Voy a explicar brevemente o presentarla brevemente, porque acá muchos sabemos quién es, pero muchos quizás no lo saben. Entonces, les cuento que Alejandra Martín es una artista argentina que nació en Buenos Aires, sin embargo está radicada y reside en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde hace su obra. Ella es artista plástica, profesora de artes visuales, con una especialización en pintura, pero luego hizo una especialización en escultura y en grabado. Y justamente ella, para crear su obra, se basa o se nutre de la escultura y del mosaico contemporáneo, ¿sí? Y su temática es principalmente la naturaleza, ¿sí? Ella se nutre por sobre todo del paisaje que la rodea en el sur, y eso es lo que expresa principalmente en su obra. Entonces, le hicimos algunas preguntas puntualmente sobre su mirada y el uso del color en su obra, y bueno, nos compartió información muy valiosa. Así que lo que voy a pasar ahora es a compartirles justamente este material muy interesante que preparó para nosotros. Vamos a ver. Antes de darle play, les digo que si tienen posibilidad, quienes saben hacerlo, de pausar el video, digamos, de cortar el video, mejor, porque podría llegar a suceder que esto se vea un poco trabado, si no, ¿sí? Si vemos que fluye, todo bien. Si no, si vemos que va un poco trabadito, si cortan la pantalla, va a andar bien. Así que ahí vamos. Bueno, el color es súper importante en la composición. Puede acompañar, resaltar la obra o la puede arruinar directamente. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los colores que se van a usar, cómo se van a usar, en qué lugares. Para mí es muy importante planificar todo esto de antemano, ¿no? a la obra, sobre todo en un ornamento contemporáneo. Porque en el ornamento contemporáneo, si nosotros utilizamos mal los colores,
lo que podemos hacer es quebrar ese elemento, romperlo, y ahí vamos a entrar en un gran problema. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué colores y cómo. Bueno, ¿qué color viene primero o qué viene primero en la composición? Si el color o la forma. Bueno, saben los que me conocen que trabajo, ahí hay algunos bocetos, con boceto previo, por lo cual primero elijo bien el tema y luego avanzo hacia el color. El color siempre está asociado no a un color local determinante, no, que si quiero que esto sea montaña tiene que ser marrón, no, si quiero que esto sea bosque tiene que ser verde, no. Para mí el color, yo le digo color masticado, ¿no? Porque es como que cada cosa lo que corresponde no te deja ninguna interpretación libre, no te deja ser creativo. Entonces, no, para mí el color es más simbólico, ¿no? Tiene un componente más simbólico, un componente más que tiene que ver con las emociones y las sensaciones, y también un poco de color local, pero no tan apegada a que A es A y B es B. El color siempre viene asociado al elemento naturaleza, ¿no? A mi tema de obra que tiene que ver con el territorio que habito, con el espacio donde me encuentro y sobre la temática de las obras, ¿no? Mis obras tienen que ver con mi entorno, entonces siempre van a llevar esos colores, o siempre llevan, no sé si van a llevar, pero siempre llevan esos colores. No es algo que yo me planteo de antemano, bueno, voy a hacer una obra usando estos colores, no, sino que voy por el tema y a partir de ese tema me va a acompañar el color. Como por ejemplo, en esta que estoy trabajando con la estepa tiene estos colores que son amarillos, medios verdosos, medios dorados. Ese es un color muy particular de la estepa. Que es entre verde, entre amarillo, entre tierra, es un ocre muy particular, y entonces sí, va a predominar ese color, porque estoy trabajando con esta temática, lo mismo que cuando trabajo sobre los glaciares, va a primar los celestes, los turquesas, porque tiene que ver con ese tema. Pero después voy a incorporar otros colores que acompañan la obra. Generalmente acompaño con algún timbre, con algún color opuesto, ¿no? Si estoy usando estos colores ocres, ¿no? Más anaranjados, más amarillentos, más rojizos, más marrones, voy a agregar o algún turquesa o algún verde, porque algún azul, porque necesito que haya un opuesto. ¿Sí? No un opuesto directo, pero sí un color opuesto en temperatura, para que el ojo encuentre esa oposición, para que encuentre esa fragmentación del color. Bueno, en cuanto a mis paletas preferidas, no sé si tengo una paleta preferida. Tuve un momento como que tenía que trabajar con todos los colores, como esta obra que está acá, donde uso todos los colores, es como que siento que son dependientes unos de otros, ¿no? Si pongo azules, necesito poner naranjas y amarillos, y entonces vienen los violetas y los verdes, y los marrones y los rojos. Bueno, es como que siempre necesito ir acompañando con opuestos, y cuando empiezo a poner mucho, termino incluyendo todos los colores. Y después tengo algunas series en donde solo trabajo con un tema más enfocado, y como les decía recién, en el de los glaciares trabajo o predominan más los colores fríos, los que tienen que ver con el glaciar, los colores más azules, más turquesas, pero también incorporo marrones, por ejemplo, en esos azules. Y después en la serie que trabajo sobre la estepa, que predominan los más cálidos, ¿no es cierto? Los rojos, los naranjas, los ocres.
También incorporo verdes, incorporo azules, para lograr esa oposición en el color que es súper importante para el ojo, para que pueda encontrar ese rechazo del color, esa vibración. Bueno, en cuanto a si prefiero paletas armónicas o en la armonía o el contraste, prefiero paletas que tengan contraste, pero yo lo veo de una forma muy particular. Este contraste siempre tiene que estar organizado, ¿sí? Para no romper el andamento, porque el andamento es una línea, es un recorrido, tiene una lectura, que si yo interfiero esa lectura, ese recorrido con un contraste dentro de la misma línea, voy a tener una ruptura del andamento y eso me va a generar un ruido visual que no me va a permitir acompañar la obra. Entonces, me gusta generar contraste entre los andamentos, pero no dentro del andamento. Por ahí no es el tema de la charla porque no es andamento, sino que es color, pero me gustan estas paletas que contrastan, pero con una armonía, ¿no? Con una armonía dentro de ese contraste. Me gusta usar la vibración del color, ¿no? Ver, bueno, cómo vibran estos colores, cómo fluyen juntos, cómo se relacionan, porque siempre tenemos que saber que el color es energía, esta energía tiene una vibración, tiene un sonido y tiene que acompañarse en ese sonido. Entonces yo siempre digo que los colores son familia y entonces tengo que ver cuáles van con cuál, ¿no? Como en las familias de la vida real, no todos van con todos, no todos nos llevamos bien con todos, sino que tenemos compañeros con los que podemos relacionarnos mejor y eso pasa en el color, tengo que saber cuál voy a ubicar con cuál, dónde voy a poner a uno con otro para que esto funcione. Y somos como nosotros, somos energía, entonces esto es así, funciona de esa manera el color para mí. Bueno, el color y en relación al espectador es difícil porque pienso que el arte es subjetivo, ¿no? Y cada uno tiene una mirada, cada uno tiene un pensamiento, cada uno tiene una emoción, algo que transmitir y va a ir por ahí. Me encantan visualmente, me encantan esas obras que son o todas blancas, ¿no? o todas negras. Me parecen hermosas visualmente, pero no me atrae hacerlas. Es como que me siento aburrida en ese hacer, por lo menos hoy, ahora. No sé, en el futuro tal vez me vuelca eso. Pero tengo esta percepción de que me genera mucha monotonía. Entonces necesito incluir color. Y obviamente que el color, al ser simbólico, nos va a generar distintas cosas, ¿no? No es lo mismo que el espectador se encuentre con una obra toda en rojos, en colores bien vibrantes, bien rojos, en naranjas así, en colores más azules, ¿no? Que nos va a dar más tranquilidad, otra sensación, algo más tenue. El color influye en nosotros. Entonces, esto se va a percibir cuando uno se para frente a la obra y empieza, ¿no? Como este diálogo entre observador, espectador y obra. Y cada color nos va a remontar a una sensación, a una vivencia, a algo particular. Entonces, este color va a influir muy diferente en las diferentes personas que observen la obra. Entonces sí, yo creo que es muy importante el color en la obra. Bueno, quizás para quienes hacen mosaico o hacemos mosaico, seguramente esta información les resultó como muy interesante, muy valiosa. Ahí Ricardo me hace así.
Bueno, para quienes no hacen mosaico quizás se perdieron en alguna terminología como cuando habló de andamento, pero bueno, quizás les pica el bichito de la curiosidad para adentrarse un poquito más en la técnica del mosaico justamente. Bueno, seguimos entonces, Ale, con el último tramo de esta clase. Está silenciada, Ale. Sí, ahí estoy. Eh, Me pareció re interesante porque, como vos decís, bueno, para los que no son del mundo del mosaico, pero en realidad lo que dice se aplica a todo, porque yo lo miraba desde mi punto de vista en la pintura y tiene mucho que ver con la pintura también, así que creo que es un aporte muy valioso. Entonces, por eso yo acá había puesto, como para cerrar, este artista, Henri Matisse, que fue justamente un artista que se abocó de lleno al color y que fue su interés primordial. Y esta obra de 1908, Habitación Roja, que justamente va a ser un espacio todo rojo. Nos damos cuenta que es una habitación, porque si uno lo observa, el mantel y el empapelado, digamos, de la habitación es el mismo, cómo genera toda una sensación, que es lo que hablaba también Alejandra, de esa sensación que nos transmite el color, y cómo lo utiliza sabiendo los recursos del color. Porque fíjense que el color rojo al ser un color cálido, digamos, se acerca al espectador, se viene hacia adelante, mientras que los colores fríos se alejan. Y él coloca en esa ventana justamente los colores fríos. Entonces, acá está dando una espacialidad simplemente utilizando los mínimos recursos que son el color cálido con el color frío, ¿no? Entonces, cuando uno sabe utilizar el color, cuando uno lo estudia, lo practica, investiga sobre el color, puede enriquecer su obra y llevar al espectador a un mundo inimaginable, diría yo, ¿no? Bueno, así que me parece bueno, que es uno de los elementos importantísimos. Y para cerrar, nosotros acá vimos una charla sobre el color, pero el color no es el único contenido o elemento del cual uno tiene que formarse a la hora de crear una imagen, ya sea una pintura, ya sea un mosaico, ya sea un diseño, sino que hay otros componentes como son los elementos básicos del lenguaje visual, que es el punto, la línea, bueno, después tenemos la forma, el volumen, la composición, que es tan importante, los valores expresivos de la imagen, es decir, cómo voy a utilizar todos estos elementos, la composición, el color, las formas, para lograr una composición expresiva, para que yo pueda comunicar lo que quiero con esa imagen al espectador y que la haga atractiva justamente, ¿no? Y también los recursos creativos, porque como saben, la creatividad no viene dada, la creatividad se estimula, se ejercita y se puede llegar a ser más creativos con la práctica. Entonces, en este taller de artes visuales que voy a dar acá en compañía de Mosaico, vamos a hacer eso, vamos a trabajar conociendo estos elementos del lenguaje visual para poder realizar trabajos o obras, podríamos decir, que lleguen a una comunicación mucho más directa y más expresivas. Y por qué no, más creativas también. Así que bueno, ahora vamos a pasar entonces al momento de las preguntas, si es que las tienen. Si alguien quiere hacer algo. Sí, acá ponen si el taller es presencial, sí, el taller es presencial, sí. Es una vez por semana, 2 horas y media dura la clase. Sí, el taller puntualmente, les cuento, inicia este miércoles
Es un taller que se va a dictar todos los miércoles en clases de 2 horas y media, como dijo Ale, de 17:30 a 20 horas. Compañía de Mosaicos está en Villa Urquiza, para quienes no nos conocen, estamos en Blanco Encalada, entre Triunvirato y Baunes, o sea, muy céntrico en el barrio de Villa Urquiza. Así que bueno, todos los que estén interesados en recibir más información sobre este taller, que si bien comienza esta semana, es un taller donde ustedes pueden sumarse cuando quieran, ¿sí? O sea, obviamente, de pronto si empiezan ahora van a gozar de poder pasar por todo el recorrido, ¿no? Cada mes va a hablar de un tema en particular, un mes se hará foco en color, otro mes se hará foco en composición, otro mes en texturas, en recursos de creatividad. Bueno, Ale tiene armado un programa muy interesante, muy lindo. No en mosaico, sino en realidad donde se van a explorar distintas técnicas, las que sean necesarias para justamente incorporar los conceptos que Ale nos va a ir presentando mes a mes. De todas formas, quien no se pueda sumar ahora en marzo, pero de pronto tiene ganas de hacerlo más adelante, lo va a poder hacer, de la misma forma que son libres de bajarse cuando lo consideren también, ¿no? No es que se anotan y están todo el año adentro, ¿no? Porque entendemos que a veces van surgiendo cosas en la vida. Así que bueno, quienes estén interesados me piden información por el medio en que se hayan contactado para sumarse a este taller, y yo les paso obviamente sin compromiso toda la info para que vean de qué trata. Pero bueno. Bueno, acá, sí, acá están poniendo el tema de clases online. Sí, estamos viendo de hacerlo. Es más interesante hacerlo presencial, porque a veces a mí me ha pasado con las clases, los ejercicios de pintura y eso, que cuesta un poquito el tema de los ejercicios, de verlos por las pantallas. Pero bueno, si se ajusta el tema de mostrar bien los ejercicios con buenas fotos y demás, sí podemos llegar a verlo. Pero está la idea de hacerlo en forma virtual también, ¿eh? Pero quería saber si alguien tiene preguntas sobre el color. No puede ser que nadie tenga ninguna pregunta específica sobre el color. A ver quién se anima a decir algo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Claro. Ale, sí. pregunta, después de todo lo que explicaste, o de lo que explicaron, ¿el color existe? No, el color en realidad tiene que ver con la luz, es una sensación, sí, no existe el color en sí. Sí, sí, Ujú. Si sí. yo cierro los ojos, ¿el color existe en los elementos que están alrededor mío? Mm, Es como una no. pregunta Sí, filosófica. Es Es una como pregunta si un árbol se filosófica, puede mover si exactamente. nadie lo escucha, hace ruido. No, Ese es, está para claro, debatir. Está buenísimo claro. porque venía pensando en esto hace un tiempo que vengo pensando en esto. Yo creo que no, no, porque no hay luz, o sea, vos al cerrar tus ojos no hay luz. Eh, Claro, pero en mí no hay porque, luz. claro. Claro. Ale, en mí no hay luz. Pero si Sí. la luz sigue entrando por la ventana, Ah, Hay sí, color. claro, pero lo que pasa es pero que se necesito de necesita. mis ojos para que exista la No, luz. claro, No, no sí, sí, existe. sí, Claro, eso. Sí, porque es una percepción. claro, Entonces, las ondas van a llegar a la superficie, pero claro. el color se ve cuando refracta en la retina. En la Si no retina. hay retina, lo que sí yo me quedé pensando es, por ejemplo, porque yo tuve una alumna que se operó Sí, de cataratas y ella veía de una manera. Cuando se operó, cambiaron los colores de su trabajo y me decía, veo todo distinto. Claro, porque su retina cambió. Ella exacto. veía todo como turbio, con un Mm, tono menos saturado. Después de su operación, vio sus pinturas con otros colores, pero wow, es su qué bueno. retina la que cambió. Es su retina Claro, la que cambió. Yo lo veía claro, siempre igual a la pintura. claro, Entonces, por eso es así, sí. sí. Bueno, después también está la percepción que tienen los animales, porque el espectro lumínico de los perros no, y de los gatos y de los peces no es el mismo que el de los seres humanos. Eso sí, Exacto. Sí, 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 tal cual. es Sí. así, Súper sí. interesante, ¿no? Pero es una percepción.
El tema Después del está sí. otra cosa que yo no expliqué, que es lo que le sucedía a Kandinsky. Kandinsky fue un pintor que él tenía sinestesia. ¿Qué significa eso? Que cuando él escuchaba un sonido veía un color. Ujú. Entonces es por eso que después él hace su teoría del color asociando el color amarillo al sonido de una trompeta y el color del azul como un sonido de una tuba. O sea, cada instrumento tenía un sonido, pero eso es porque también tiene que ver con la percepción, porque no todos Claro, percibimos iguales. claro, claro. Sandra levantó Es- la mano, es- se ve que quiere hacernos una pregunta. Me Sandra. parece que en el chat había Hola, algo. sí, Sí, estaba silenciada, perdón. No, quería preguntar si el rosa. Hola, hola Ricardo y hola Ale, que te vi por ahí, Alejandra, hola. sí, sí, sí. Este, em, el color rosado, digo, el rosado, ¿es un color? ¿Se considera un color o es Sí, 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 sí. Sí, es un color, porque bien? todos los colores se mezclen con blanco, se mezclen con negro, siguen siendo colores. Lo que pasa es que varía ahí su temperatura, porque el rojo es un color cálido, pero cuando yo le agrego blanco y se hace más luminoso, se vuelve un color más frío. Por eso siempre Bien. esto de lo cálido o lo frío es relativo, porque de acuerdo a cómo estén, si están más saturados, si están rodeados de qué otro color, cambia el sonido, podríamos decir, de ese color. Sí. Y las combinaciones posibles ahí cuando tenemos ese tipo de color, digamos. Eh, ¿Vale las mismas relaciones que vemos con los colores primarios? ¿Que mostraste con los colores primarios? Claro, sí, 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 sí. Por eso es tan importante practicar y probar. Y una cosa muy interesante es lo que dijo Alejandra, que ella dijo que trabaja con bocetos y que no se ata a la teoría, sino que ella va buscando de acuerdo a lo que siente, ¿no? Porque el color es una sensación. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ir probando con los colores y probando con cuáles nos va a rodear y cómo van funcionando esos colores, ¿no? La pregunta más que nada viene porque yo, eh, si pienso en el amarillo, yo sé claramente con qué combinarlo, digamos. Enseguida se me viene a la mente con qué combinarlo dependiendo de lo que quiera expresar. Pero no me pasa con Bueno, el pero rosado. ¿El rosado es claro, un color? bueno, para eso está bueno mirar muchas obras, porque el mundo del arte está plagado de ejemplos. Yo, de hecho, había puesto un montón de diapositivas y después, cuando vi que tenía muy poco tiempo para hablar, empecé a sacar. Eh, pero, por ejemplo, los amarillos, bueno, Van Gogh es el maestro de los amarillos que los combina con todos, pero siempre de una manera muy dinámica, muy, muy expresiva, muy, con mucha tensión, porque el amarillo es tensión. Y de los rosas, por ejemplo, está la época rosa de Picasso, que también él usa un color Ah, pálido, podríamos decir, que obviamente lo acompaña con otros colores, pero digamos, predomina un clima rosado, ¿no? Paul Klee también tiene muchas obras en rosa, lumínicas, ¿no? Rosas muy, muy cerca del blanco y otros rosas más intensos, pero sobre un fondo neutro, oscuro, y quedan divinas esas obras. ¿quién dije? Paul Último, Klee, Paul Klee, Paul Klee. sí. Ok. Bueno, ¿alguna última Bueno, pregunta gracias. para ir cerrando? No sé si alguien se quedó así con muchas ganas de consultar algo antes de dar el cierre. ¿Verdad? Sí, acá me preguntan si se puede desaturar que no sea con blanco y con negro. Sí, justamente yo puedo romper los colores o desaturarlos o quebrarlos, como decía Van Gogh, cuando yo tengo los complementarios, el amarillo y el violeta. Por ejemplo, yo quiero desaturar el amarillo y le agrego toques de violeta y me va a dar unos tonos terrosos muy ricos, muy interesantes. O puedo, por ejemplo, desaturar el rojo con su complemento, que es el verde, y también me va a dar otras tierras, otros colores que le llamamos quebrados,
de acuerdo a la cantidad que yo coloque, y le quito la saturación. Los impresionistas no trabajaban mezclando el color, modulando el color con el blanco y con el negro, sino que lo modulaban con su complementario. La luz se pintaba con amarillo y las sombras con azules. Muy bien. Bueno, ¿alguien Bueno, más? da para mucho el tema. Algún día armaremos un seminario para pintar Sí, da para acá. mucho y esta es una clase muy compactada y sintética, pero bueno, esperamos que haya sido valiosa para todos los Muy presentes. buenas las preguntas. Muy buenas las Muy preguntas. buenas preguntas, sí. Y bueno, les agradecemos muchísimo haberse sumado a esta clase. La verdad es un honor tenerlos a todos por acá. Estamos a disposición de ustedes para lo que quieran. Saludos por ahí, Elvi me está saludando. Bueno, hay muchas caras conocidas que me encanta volver a ver. Mónica por ahí también. Y bueno, nada, les agradecemos. Esta clase probablemente en unos días la subamos a alguna plataforma como YouTube, por si, bueno, la quieren volver a ver, si se la quieren pasar a alguien. La idea es que podamos difundir este tipo de contenido que nos sirve a todos más allá de la técnica que elijamos para trabajar. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias.